Buenas noches chicos. Vamos a seguir dándole continuidad entonces a los temas de esta primera unidad de la asignatura Introducción a la Administración Ambiental, ¿verdad? La clase pasada, pues, estuvimos hablando del tema pasado, estuvimos hablando un poco del antecedente histórico, pues, de la administración ambiental, que se enmarca un poco en la historia del concepto de desarrollo sostenible. Y hoy vamos a hablar un poco sobre el origen del desarrollo sostenible, ¿verdad? Se- para hablar pues de desarrollo sostenible necesariamente tenemos que hablar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es muy importante que los tengan claros, que se los estudien, que lo sepan, porque en esto se enmarca nuestra profesión, ¿sí? Dentro de eso pues tenemos el objetivo número uno, que es fin de la pobreza. Tenemos el objetivo número 2, que es hambre cero, el objetivo número 3, que es salud y bienestar, el objetivo número 4, que es educación de calidad, es el objetivo número 5, que es igualdad de género, el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento, el objetivo número 7, energías limpias y asequibles, el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura, el objetivo número 10, reducción de las desigualdades. El objetivo número 11, ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo número 12, producción y consumo responsable. El objetivo número 13, acción por el clima. El objetivo número 14, vida submarina, vida acuática. El objetivo número 15, vida terrestre. El objetivo número 16, paz, justicia y fortalecimiento institucional. Y el objetivo número 17, alianzas para los objetivos. ¿Verdad? Entonces digamos que estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Importante que los tenga siempre presentes. Al hablar de desarrollo sostenible, no necesariamente estamos hablando de ambiente. Es muy importante que tengan en cuenta que ambiente y sostenibilidad no son sinónimos. Ambiente y sostenibilidad son conceptos totalmente distintos. Cuando hablamos de sostenibilidad, necesariamente tenemos que incluir el concepto de ambiente, pero sostenibilidad no es ambiente y sostenibilidad tampoco es desarrollo sostenible, ¿sí? Son dos aspectos, son tres conceptos distintivos que hay que tener en cuenta. Ambiente puede ser definido como el conjunto de aspectos bióticos o bióticos que pueden estar presentes en la naturaleza y que nos brindan unos servicios ecosistémicos de regulación, soporte y de provisionamiento. Sostenibilidad hace referencia a la capacidad que puede tener un objeto o una cosa para sostenerse en el tiempo, ¿sí? Para mantenerse en el tiempo. Y el concepto de desarrollo sostenible hace referencia a ese equilibrio que debe existir entre aspectos ambientales, sociales y económicos que van a garantizar que las futuras generaciones puedan tener acceso o puedan satisfacer sus necesidades así como nosotros pudimos en su momento o podemos nosotros también satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Ah? Entonces, a eso hace referencia. Si lo ven, son conceptos que son netamente incluyentes, es decir, para que exista desarrollo sostenible debe existir sostenibilidad, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, y para que exista sostenibilidad, pues necesariamente hay que soportarse en el ambiente, ¿verdad? Porque la economía crece en función de lo que se aprovecha del ambiente y la sociedad satisface sus necesidades a partir de los elementos transformados que son extraídos o utilizados o explotados del ambiente o bajo las condiciones que proporciona el ambiente. Entonces, digamos que son conceptos netamente excluyentes, por eso van de menor a mayor. ¿Eh? El ambiente o el medio ambiente, es muy importante que entendamos que ambiente es un sistema. Ambiente más allá de ser un conjunto de aspectos físicos, químicos, biológicos, el ambiente es un sistema.
un sistema que interactúa, un sistema que tiene capacidad para interactuar entre sí y que tiene capacidad de influenciar y de ser influenciado. ¿Sí? Ese sistema tiene unos límites y esos límites casi siempre están dados por los componentes físicos, químicos y biológicos, tales como el aire, tales como el agua, tales como el suelo, la biodiversidad, ¿verdad? Y esos límites del sistema son los que de alguna u otra forma mantienen un constante equilibrio en el sistema, ¿sí? El ambiente está constituido, además de ese componente social que es el que agrega al ser humano, de un componente biofísico o natural, ¿verdad? Y ese mismo componente biofísico o natural hace parte de la agregación que genera la sociedad al sistema, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de medio ambiente de una familia que el de la sociedad. Son conceptos totalmente distintos. Entonces, agregación lo que hace entonces el aspecto social frente al ambiente como sistema, ¿sí? Y el concepto de ambiente puede ser utilizado en diferentes contextos, desde la psicología, podemos hablar de ambiente natural y de ambiente construido, ¿verdad? Y desde el punto de vista de las ciencias naturales y las ciencias de la tierra, las ciencias exactas, ambiente hace referencia a todo ese conjunto de aspectos físicos, químicos y biológicos que componen o constituyen todo aquello que nos rodea, ¿no? Hay otros dos conceptos que casi siempre son malentendidos y es sostenibilidad y sustentabilidad. Algunos son más, digamos, no, son más, digamos, son más utilizados en ciertas regiones o ciertos continentes del mundo que otros. Y son conceptos que han sido utilizados de forma indistinta, pero que tienen un significado diferente. ¿Eh? La sostenibilidad y la sustentabilidad, y ahí se los voy a dejar de tarea para que les quede el bichito y lo revisen porque les va a salir en el parcial, son aspectos muy distintos. ¿Eh? Como hablamos que el ambiente es un sistema, ese sistema puede o no tener un valor, y ese valor está asociado a qué tanto pueda decrecer la calidad de esos recursos en el tiempo, ¿verdad? El tema del ambiente está relacionado con su valor, con su valoración, con el valor que se le da a lo que nosotros conocemos como ambiente, porque es que lo que no nos cuesta no nos duele y el medio ambiente carece de valor monetario. Existe un valor social que puede estar intrínseco al medio ambiente y sin embargo ese valor social se ve afectado por la moral o por el valor ético, ¿verdad? Que le damos nosotros a esos elementos. Sin embargo, siempre ha existido una paradoja y es qué es lo que vamos a valorar y desde dónde vamos a valorar el ambiente. Entonces, casi siempre el criterio que comúnmente se utiliza para darle un valor al ambiente está asociado con la calidad del ambiente y con la capacidad que puede tener esa calidad para generarnos calidad de vida, ¿verdad? Los cuales son dos criterios netamente incluyentes y que uno depende del otro. Son conceptos no incluyentes, no es la palabra incluyente, son conceptos dependientes, ¿verdad? Porque nuestra calidad de vida depende de la calidad del ambiente. Entonces, casi siempre el valor del ambiente está asociado a ese concepto de calidad de vida que es netamente subjetivo, ¿sí? Pero entonces allí comenzamos a hablarnos un poquito y comenzamos a analizar un poquito la situación y comenzamos a entender entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que es sujeto de sostenibilidad? Entonces, ¿quién debe ser sostenible en ese sentido? Es decir, ¿quién debe ser sostenible? Entonces, ¿debemos ser sostenibles nosotros los seres humanos? ¿Será que nosotros somos los que debemos de involucrar aspectos de sostenibilidad sobre nuestra forma de vida? ¿O es todo el sistema integrado el que debe ser sostenible? ¿O la sostenibilidad debe ser un concepto que necesariamente tiene que estar involucrado en el sistema? ¿O simplemente tenemos que garantizar que los productos, que los flujos de los productos
que nosotros consumimos sean sostenibles. Entonces es ahí donde comenzamos a hablar ese concepto de valoración subjetiva de la sostenibilidad y del ambiente que les comenté hace un segundo y que es muy importante tener claro entonces qué es lo que vamos a considerar ser sostenible. El concepto de eco-friendly, el concepto de sustainable, el concepto de todo lo que tiene que ver con esa ola verde es netamente subjetivo. Un producto puede llegar a ser green friendly simplemente porque su componente, su embalaje es de componentes reciclables. Sin embargo, puede poseer algún componente químico que sea altamente tóxico y sigue siendo eco-friendly por eso. Entonces, miren que el concepto de sostenibilidad, ese concepto de sostenibilidad es muy subjetivo, ¿verdad? Y depende mucho de la óptica en cómo se esté analizando el concepto y de lo que se esté valorando como sostenible, ¿ya? Pero vamos a recordar un poco qué nos dice ese concepto de sostenibilidad y este es uno de los gráficos más comunes que utilizamos para referirnos al desarrollo sostenible, en donde tenemos esas tres aristas de sociedad, economía y ambiente y en donde digamos la interacción de esas dimensiones nos deben de involucrar la aplicación de un conjunto de principios que van a hacer que el proceso de desarrollo sea sostenible. Entonces, para que seamos sostenibles, tenemos que vivir, ¿verdad? Debe existir que la sociedad pueda vivir en esas condiciones que nos proporciona el medio ambiente, por eso es que habla de vivible. Tiene que ser equitativo, es decir, tiene que existir una justicia social. La división de las riquezas debe ser equitativa, la división de las cargas también debe ser equitativa. Y cuando hablamos de ambiente y economía debe ser viable. No queremos que todo lo que debemos desarrollar sea estrictamente ambientalista o estrictamente green friendly, pero sí que sea amigable, que sea soportable, que sea viable para el medio ambiente y que también sea viable ejecutar esos proyectos bajo esas condiciones para la economía. Y aquí involucramos una tercera lista que me llamó muchísimo la atención y es que sea deseable. Porque que si nosotros no queremos que sea así, pues no va a ser así. Y que sea cultural, que sea culturalmente sustentable y deseable. ¿Verdad? Es decir, que sea algo que transgreda, algo que se sostenga en el tiempo bajo los principios culturales y que exista una voluntad para mantener eso en el tiempo. Entonces, miremos más allá de esa explicación un poco más filantrópica, un poco más empírica del concepto, lo que nos habla el concepto, y por eso vamos a desagregar un poco los dos conceptos de desarrollo sostenible o sustentable. Por un lado tenemos que desarrollo se habla de la acción o efecto de desarrollar o desarrollarse, así como se desarrolla una persona entre diferentes dimensiones o como se desarrolla una planta en sus diferentes ciclos de vida. Hablamos que también es la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Ojo, miren que aquí el concepto de desarrollo está intrínsecamente relacionado con los índices de calidad de vida, por eso les hablaba mucho de que tiene mucha relación el tema de la calidad del medio ambiente con la calidad de vida. Y habla que también una tercera definición que es el conjunto de condiciones que constituyen a ser la vida agradable, digna y valiosa. No obstante, tenemos los dos conceptos de sostenible y sustentable que son indistintos. Sostenible hace referencia a aquello que se puede sostener y sustentable a aquello que se puede sustentar o defender con razones, ¿verdad? Entonces, especialmente en la rama de la ecología y la economía, sostenible o sustentable, según la Real Academia Española, que son términos distintamente utilizados, hace referencia a que algo se puede mantener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o causar ya de daño al medio ambiente, ¿verdad? Entonces ahí haciendo un mix de estos conceptos surge algo muy peculiar y es, oye, conservemos los recursos naturales, no le hagamos daño al medio ambiente, pero al mismo tiempo mejoremos nuestra condición de vida, hagamos que nuestra vida sea agradable, digna y valiosa, ¿verdad? Hagamos que podamos desarrollarnos bajo todas nuestras dimensiones, garantizando que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también se puedan desarrollar bajo esas mismas dimensiones a través del goce pleno de esos recursos naturales que va a brindarle el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, muy importante, muy importante que tengamos en cuenta esta pequeña definición que les acabo de dar
bajo mi propia perspectiva del concepto de desarrollo y del concepto sostenible y sustentable.